Y es un gusto, como todos los viernes, saludar al profesor José de Jesús López Almejo, a la distancia vía Zoom. Profesor, ¿cómo está? Muy buena noche. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas noches, muy contento de estar con ustedes como cada viernes. Claro que sí, y pues hoy tenemos un tema, amanecimos este viernes con una noticia sobre el bombardeo de Rusia a Kiev, donde pues hubo daños colaterales justamente a esta ciudad y bueno, hubo hasta ahorita un muerto y 3 heridos. ¿Qué es lo que está sucediendo, profesor, desde su expertise? Pues esto diplomáticamente también, ¿qué trae? Porque por ahí también unas embajadas pues se vieron afectadas de otros países. Cuéntenos, por favor, profesor. Mira, Rusia lo está manejando como una contrarrespuesta, como un contraataque a una provocación ucraniana de unos ataques que realizó el 18 de diciembre contra una base estratégica rusa en el Rostov del Don y también contra el asesinato de Igor Kirillov, un funcionario ruso de alto nivel encargado de neutralizar pues, los ataques químicos bacteriológicos en contra de Rusia, si estos se llegaban a dar. En ese sentido, lo que Rusia también intentó probar es que a pesar de que Kiev es una de las ciudades más fortificadas con los mejores sistemas de defensa antiaéreos provistos por el occidente colectivo, pues que incluso allá es capaz de penetrar. Y como bien dices, incluso hubo daños colaterales porque la embajada de Portugal, en donde se albergaban también las misiones de Montenegro, por ejemplo, de Palestina e incluso de Argentina, se vieron dañadas cuando, dicen las autoridades ucranianas, se desviaron pues algunos restos de los misiles que dice Ucrania que pudo detener. Sin embargo, también hay noticias por parte de las autoridades municipales de Kiev, en este caso el alcalde Klitschko, Vitaly Klitschko, exboxeador que gobierna Kiev, señaló que 630 edificios se quedaron sin electricidad porque dicen que, bueno, Rusia buscó golpear, sí, instalaciones militares estratégicas, pero también centrales energéticas para aprovechar, digamos, el tema del invierno y castigar estos lugares y debilitar las defensas ucranianas. Entonces me parece que es un acto intimidatorio también de respuesta a los ataques con ATACMS y con Storm Shadow de fabricación británica y también los ATACMS de fabricación estadounidense en una jugada como una especie de ajedrez, Alejandro, en la cual están mostrándose los dientes todo antes de llegar a la opción nuclear. Claro. Ahora, ¿qué está pasando justamente o qué es lo que pensará el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre este derecho internacional? Porque pues se lo está, así valga la expresión, pasándola por el arco del triunfo. Y de hecho ya hay denuncias como desacuerdos por parte del presidente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, justamente por esta acción. Bueno, mira, Ursula von der Leyen, que efectivamente es la presidenta de la Comisión Europea, y Kaja Kallas, que acaba de sustituir a Josep Borrell como jefa de la diplomacia europea, así como Costa, ex primer ministro de Portugal, tienen una política rusófoba muy importante en la cual van a exagerar hasta donde tope todos los efectos de lo que provenga de Rusia. ¿Y por qué comento esto? Porque en la medida que Donald Trump ha venido anunciando que quiere que para su toma de posición el tema se acabe ahí, bueno, Zelensky ha estado cabildeando en Europa. De hecho, este 19 de diciembre estuvo en Europa advirtiendo de que nadie tenía derecho a negociar a nombre de Ucrania y que la constitución ucraniana prohibía que Ucrania cediera territorios. Esto en función, y esto lo dice la revista Político, que es muy influyente en la anglósfera, dice, ya incluso están cambiando de los documentos legales de la Unión Europea el Ucrania va a ganar por decir Rusia no debe prevalecer. Es decir, en la medida que Trump se acerca y presiona, entonces están cambiando la narrativa de es tiempo de pensar en negociar, aunque eso implique reconocer las nuevas realidades territoriales. Zelensky dice, yo me niego, y de hecho dice, incluso sin que Estados Unidos nos ayude, en caso de que Trump nos abandonara, ustedes tienen 300,000 millones de dólares en activos congelados rusos, dice Zelensky, que le pertenecen a Ucrania para su reconstrucción, pero eso los podemos utilizar para seguir debilitando a Rusia, porque, dice Zelensky,
hasta que Rusia no entienda y solo entiende por la fuerza, con el enfoque de la fuerza, no vamos a parar. ¿Esto qué significa? Que si en Europa siguen impulsando a Zelensky y no lo detienen, mira, la pregunta es, Alex, ¿cuánta Ucrania le va a quedar para negociar? Porque, ¿qué crees? En 2024 es el año en el que Rusia ha presentado más avances y más conquistas territoriales de toda la guerra. Entonces, entre más tiempo pase, menos Ucrania va a quedar para negociar y más obligado se va a sentir Zelensky a tener que, una de dos, o hacer que Europa entre a una guerra directa con Rusia, y el ánimo en Europa es también elevarle la apuesta a Donald Trump, decirle, oye, si no nos ayudas tú, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para no dejar que Rusia gane, que prevalezca, o por otro lado es reconocer las nuevas realidades territoriales y que alguien dentro de Ucrania lo haga a un lado antes de que Rusia siga avanzando, porque ojo, no solamente está avanzando en Lugansk, ya tiene el 100%, ya está en el 65% de Donetsk, ya está en el 60% de Zaporozhye y casi en el 85% de Jersón. Pero ¿qué crees? También está ya en el 18% de Kharkov. Esa no se la ha anexado oficialmente. Me parece que esa es la que va a negociar Rusia en caso de que no logren sacar a Ucrania de Kursk. Pero, y con esto cierro, pero Zelensky tiene una posición como si fuera ganando Ucrania la guerra, cuando incluso tiene una crisis de reclutamiento. A la velocidad que van los rusos, me parece que en 6 meses podrían llegar al 100% de conquista de los 4 oblasts. Y si Estados Unidos verdaderamente deja de apoyar a Ucrania, ¿cuánta Ucrania va a quedar a Zelensky para negociar? Claro. Ahora, justamente hablando de estas negociaciones, pues entonces bajo este desolador panorama se ven totalmente lejanas ante el avance de Rusia. Sí, muy lejanas, sobre todo si se sigue insistiendo pues que por la fuerza es por el único camino que hay que seguir. Y Putin dice algo, y lo dijo apenas este jueves pasado, dice, no podemos negociar con Zelensky porque Zelensky desde marzo del 24 ya no es presidente constitucionalmente electo. Si hay que negociar con alguien, tiene que ser con la Rada o con el presidente de la Rada. La Rada es el parlamento ucraniano, que es el único cuerpo institucional que la constitución ucraniana avala para gobernar en tiempos marciales, en tiempos de guerra. Zelensky prácticamente ya no extendió su mandato, pero de manera inconstitucional. Entonces, dice Putin, mientras Zelensky esté al frente, no podemos negociar nada con Ucrania, y eso, pues, en un contexto en el que Rusia sigue avanzando, y ojo, el gobierno de Scholz es un desastre. Scholz me parece que va para afuera en enero, o en febrero más tardar. Ya viste lo que le pasó al gobierno de Francia, con primeros ministros que se caen cada cierto tiempo en tiempo récord. El gobierno del Reino Unido, que Starmer es el peor evaluado en los 5 meses, incluso peor evaluado que Rishi Sunak y que Boris Johnson. Así que sí les está costando bastante caro a los gobiernos europeos el mantener esta postura suicida, que solamente abandona la dependencia energética de Rusia para abrazar la dependencia energética de Estados Unidos, que se las dará a cuentagotas, y más ahora que llega Trump. Claro, y justamente con esta llegada de Trump, pues se vislumbran más, más bombardeos, o qué es lo que se espera hasta este momento, hasta este viernes. Se supone, por lo que ha dicho Donald Trump, que primero tiene amenazados a los europeos, así como a los mexicanos y a los canadienses, con sanciones, pero allá al acero. En segundo lugar, les ha dicho que Estados Unidos dejará de financiar a Ucrania y que el paquete se lo tienen que echar los europeos, dice, porque pagan muy poquito. Y en tercer lugar, Donald Trump ha amenazado a Zelensky con cortarle la ayuda si no accede a las demandas ya no rusas, sino a las demandas estadounidenses. Pero para eso, Donald Trump también quiere presionar a Putin con decirle, si no paras aquí la guerra, vamos a apoyar a Ucrania todavía con más fuerza de lo que lo hizo Biden, y entonces te vamos a complicar más el panorama. Rusia dice, mientras Ucrania reconozca las nuevas realidades y abandone esa loca idea de formar parte de la OTAN, nosotros nos calmamos. Si no, pues síguelo intentando, y ya vimos en qué terminó Joe Biden. Claro, exacto. Pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo este tema, sobre todo por este apoyo de Estados Unidos hacia Ucrania y, bueno, las respuestas de Putin. Profesor, le agradezco mucho. Que pase excelente noche. Al contrario, Alex. Felices Buenas noches. fiestas. Yo soy Alejandro González. Que pase excelente noche.